En 1848 la revolución pareció extenderse por buena parte de Europa. Una revolución de carácter urbano, ideología democrática y nacionalista y liderazgo intelectual, con base social en las profesiones liberales, las clases medias urbanas, los estudiantes y los profesores, si bien con importante presencia obrera en las algaradas insurreccionales de las calles, pues el socialismo premarxista, Proudhon, Blanqui, Pierre Leroux, el propio Louis Blanc, presta a la revolución del 48 un aparato intelectual del que careció la de 1830. La revolución de 1848 en Francia, de la República Social al orden bonapartista. El régimen de Luis Felipe y los contemporáneos se vieron sorprendidos por una insurrección popular inesperada y súbita. Sin embargo, las ideas de la revolución se fueron fraguando muchos años antes. El bando republicano tenía una larga tradición en Francia, con centros de actividad en los clubes políticos e incluso en la Cámara de Diputados, donde operaba el Partido de los Radicales. Y en la prensa gratuita, como las rotativas de una sola hoja, o en los periódicos de mayor tirada, como La Reforma, de carácter radical, y Le National, órgano de la burguesía moderada. En la manifestación llamada de los banquetes, convocada la noche del 22 de febrero en los Campos Elíseos, se pedía la dimisión de Guizot. Guizot había presidido un largo gobierno de 1840 a 1848 de carácter represivo con los disidentes, que había olvidado las promesas de la Revolución de Julio y buscaba revivir las tradiciones del antiguo régimen, un gobierno demasiado obsequioso con la influencia del rey, que sobrepasaba en exceso los límites de sus poderes constitucionales. La Guardia Nacional, considerada el bastión del régimen, ante la estupefacción del propio Luis Felipe, esa noche se niega a disparar a los manifestantes. Luis Felipe accede a la destitución de Guizot, que sin embargo no es suficiente, y al día siguiente en el Boulevard de los Capuchinos se dispara contra los manifestantes y se producen las primeras víctimas mortales. París se llena de barricadas y el 24 de febrero se produce el asalto a las Tullerías. Luis Felipe se ve obligado a abdicar y se exilia en Londres. En las calles, las turbas llegan a plantearse el asalto a la Asamblea Nacional, que se hallaba reunida hasta que Lamartine, el hombre de la situación, y el periódico El Nacional logran finalmente reconducirlas y, mediante la formación de un gobierno provisional que da entrada a los socialistas Louis Blanc y a un obrero, Albert, aunque incluye también las otras dos tendencias presentes, los republicanos moderados del propio Lamartine y los radicales o demócratas de Ledru-Rollin. El historiador francés Jules Michelet, contemporáneo de los hechos, describe lo que llamó los 3 días gloriosos de febrero, porque por primera y única vez se produce un momento de conciliación entre la burguesía liberal y los trabajadores. En medio de la euforia, el 28 de febrero, el gobierno presidido por Lamartine elabora un programa social muy avanzado en el que se incluyen importantes medidas sociales que pertenecen al programa de los socialistas. Junto al sufragio universal masculino se contempla la abolición de la esclavitud en las colonias, la libertad de prensa y reunión y la supresión de la pena de muerte, y se incorporan las reivindicaciones más propiamente socialistas. Se declara el derecho al trabajo, la libertad de huelga, la limitación a 10 horas de la jornada laboral, y se crea la Comisión Nacional del Trabajo para la observación y control del cumplimiento de estas normas, así como los llamados talleres nacionales, en los que se pretende nada menos que dar trabajo a todos los parados. Pero como escribe un desilusionado Michelet, un mes más tarde el entusiasmo por estructurar la sociedad había desaparecido. Lejos de vencer la crisis económica, la revolución la había agudizado. La burguesía francesa comenzaba a retirar precipitadamente sus ahorros de las cuentas bancarias y el dinero se ocultaba en las casas. Muchos bancos hicieron suspensión de pagos. La actividad comercial disminuyó drásticamente, mientras miles de parados se presentaban en los talleres nacionales para cobrar su salario diario. Dichos talleres, incapaces de crear un trabajo productivo, resultaron un auténtico fracaso,
y en una hacienda que estaba al borde de la bancarrota resultó imposible sostenerlos con los ingresos del Estado. Durante marzo y abril, las manifestaciones de obreros que aclamaban a su ídolo Louis Blanc se acentuaron en París con graves disturbios. Dentro del propio gobierno, el ministro del Interior, el antiguo radical Ledru Rollin, se vio obligado a dar la orden a la Guardia Nacional de disolverlas por la fuerza y se cerraron los clubes políticos. Las elecciones de abril, con sufragio universal, dieron el triunfo a los liberales moderados. Francia votó la República Liberal sin revolución social ni reacción monárquica, en la línea del periódico El Nacional. El cierre de los talleres nacionales convertidos en centros de propaganda revolucionaria y el traslado de los obreros ferroviarios lejos de París provocaron la insurrección violenta de los trabajadores del mes de junio. El general Cavaignac, designado ministro de la guerra, tras 4 jornadas de lucha en las barricadas en París, perpetró una auténtica carnicería con cientos de muertos y miles de heridos. Este militar, artífice de la represión, con 11.000 detenidos y 4.000 deportados a las colonias y cientos de fusilados, gobernaría dictatorialmente hasta el mes de diciembre, en que se otorga una constitución autoritaria que otorga fuertes poderes al presidente de la República y de cuyo preámbulo ha desaparecido el controvertido derecho al trabajo. En las elecciones a la Asamblea Legislativa de 1849 triunfa el Partido del Orden, en cuyo programa se defiende la propiedad, el orden, la religión, se niega el derecho de asociación política y tras legalizar de nuevo la pena de muerte se reinstaura la guillotina. Y en las elecciones a presidente de la República de 1850 son ganadas por un curioso personaje, Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, quien triunfa sobre los otros candidatos por el apoyo del partido monárquico y encamina a la República hacia posiciones conservadoras. Se suprime el sufragio universal, se controla a la prensa y a las universidades, y a partir de 1853, sin embargo, con el fin de asegurarse su reelección, prohibida por la Constitución, y ante la oposición de la Asamblea, Luis Napoleón comienza una política de atracción populista con la promesa del restablecimiento del sufragio universal. En diciembre de 1861, Bonaparte firma 2 decretos, uno de disolución de la Asamblea y el otro para el restablecimiento del sufragio universal. La resistencia de la Asamblea se vence con detenciones y la de popular con 400 muertos en los bulevares parisinos. El desenlace de la Revolución del 48 en Francia no puede ser más paradójico. De una república social se ha pasado a una monarquía autoritaria, de una revolución a una reacción conservadora. El miedo a la revolución social arrojó a la burguesía francesa en brazos de la reacción. La revolución del 48 en Italia y Austria. En la primavera la revolución parecía triunfar en todas partes. Es la llamada primavera de los pueblos. En Italia comienza en el sur como un movimiento liberal. Las insurrecciones de Nápoles y Palermo obligan a Fernando II a conceder una constitución, al igual que al Papa en los estados pontificios. No obstante, la fuerza decisiva en Italia es el nacionalismo basado en un fuerte sentimiento antiaustriaco. En su manifiesto La joven Italia, publicado por Mazzini, cuyas ideas fueron difundidas por toda Italia, afirmaba que la nueva Italia debía fundarse en la independencia, la unidad y la libertad, y en expulsar a los austriacos y convertir la península en un estado libre y democrático. El movimiento de liberación italiano se convirtió en Inglaterra y para toda la Europa liberal en una fe, en un símbolo concreto de la lucha entre el bien y las potencias de la sombra. En Roma, en 1846, accede al suelo pontificio un papa liberal, Pío IX, quien concedió amnistía a los presos políticos y a los desterrados, y hasta cierto punto permitió libertad a la prensa. Sus medidas alcanzarían enorme repercusión en los movimientos de unificación nacional y liberales de la época. La Constitución Liberal de Nápoles en marzo de 1848 fue una señal para que en todos los estados de la península se iniciara una agitación popular en demanda de reformas, en lo que resultó una auténtica lluvia de constituciones. Los italianos se enteraron con enorme alegría de la caída de Metternich, verdugo de los nacionalistas hasta entonces. La revolución liberal parecía triunfar también en Austria. En aquellas jornadas de entusiasmo liberal y humanitario, la población exaltaba a los húngaros, a los checos, a los italianos que luchaban por su libertad.
La liberación de Italia parecía inminente. Los sucesos se desarrollaban con gran rapidez. Milán se sublevó el 18 de marzo obligando al mariscal Radetzky a evacuar sus tropas. El 22 le tocó el turno a Venecia, que se proclamó república independiente. El rey Carlos Alberto del Piamonte y Cerdeña, que había comenzado su reinado como un autócrata persiguiendo a Mazzini, no pudo resistir sumarse a la tentadora perspectiva de una Italia libre de austriacos y sacar beneficio pescando en el río revuelto de la revolución. Y así el 23 de marzo declara la guerra a Austria y el ejército piamontés acude en ayuda de Milán, que se había levantado contra el yugo austriaco. Son los 5 días heroicos de Milán en que los austriacos son expulsados. En Roma el Papa Pío IX, sobrepasado por la revolución, abandonó la ciudad, donde Mazzini proclama la República. En aquella primavera de los pueblos parecía posible expulsar a los austriacos de Italia. El Estado imperial de los Habsburgo, integrado por un conglomerado de pueblos, se hallaba en plena descomposición. El factotum de la reacción, Metternich, que durante 33 años los había mantenido en un puño, había caído. Las únicas fronteras seguras de Austria se limitaban por entonces a las del campamento de Radetzky. Joseph Wenzel Radetzky era un veterano militar. De Marengo, de Wagram, se encargó del ejército en el norte de Italia. En 1848 contaba con 82 años y los acontecimientos en Italia dieron al viejo mariscal de campo un lugar en la historia entre los grandes comandantes, porque en medio de la confusión ideológica imperante logró mantener la lealtad y la disciplina de sus tropas. En la historia del ejército austriaco, su figura representaría al militar honrado, el franco y amable Walter Radetzky, que los soldados idolatraban. El fracaso del movimiento de liberación nacional italiano en 1848 se debe sobre todo a la propia división caótica entre las facciones. Donde Mazzini y Garibaldi abogaban por una república, otros pretendían poner al rey Carlos Alberto al frente de una monarquía de tipo federal. Las tropas piamontesas hubieron de luchar solas en Custoza y perdieron la batalla. Radetzky entró de nuevo en Milán y con la llegada de refuerzos en marzo del año siguiente, en 1849, los piamonteses fueron definitivamente derrotados en la batalla de Novara. En Viena, las noticias de París habían desencadenado la primera revuelta de marzo de 1848. Los manifestantes en la capital y el apoyo de la prensa y la universidad desencadenaron la caída de Metternich. El emperador Fernando I promete una constitución liberal. Los húngaros se sublevan reclamando una asamblea propia y llegan a proclamarse Estado independiente, aunque sin embargo se oponen a la rebelión de otros pueblos eslavos como los croatas y eslovenos, que pretenden a su vez la independencia nacional respecto de Hungría. Los checos quieren la resurrección del antiguo reino de Bohemia y proclaman su constitución, y el Comité Nacional Checo amenaza a la minoría de población alemana de Praga. En mayo de 1848, la insurrección en Viena se agrava. Al grito de ¡Viva la República!, el centro de la ciudad es escenario de combates sangrientos entre barricadas. El ministro de la guerra es asesinado. El movimiento revolucionario se opone al envío de tropas contra Hungría. La constitución liberal queda abolida y el emperador Fernando I acepta la convocatoria de una dieta elegida por el pueblo. La reacción conservadora se produce cuando la corte imperial se retira a Innsbruck y es nombrado jefe del gobierno un militar, Felix Schwarzenberg, quien en sus 4 años de mandato adopta medidas represivas que refuerzan eficazmente la autoridad del ejército. Logra la abdicación del emperador Fernando I, aquejado de epilepsia, en favor de su joven sobrino Francisco José, de ideas mucho más conservadoras que las de su tío. La primera medida del joven Francisco José será promover la llamada Constitución de Olmütz en Bohemia, que disuelve la Dieta o Asamblea Constituyente de Viena y configura una Austria centralista y antiliberal. El ejército tiene las manos libres para la represión de los movimientos que pretenden la independencia nacional. Cuando a comienzos de junio en Praga se reúne un congreso paneslavista que propugna la separación del Estado austriaco y se opone a las pretensiones de los unitaristas alemanes, el ejército imperial acantonado en Praga al mando del general Windisch termina con la insurrección a cañonazos sin más contemplaciones.
Del mismo modo, en octubre de 1848, es reprimida de forma implacable y muy sangrienta en las calles de Viena la rebelión de tendencia radical dirigida por estudiantes y obreros, y finalmente, con el apoyo de Rusia, el ejército austriaco acaba con la independencia de Hungría proclamada por Kossuth. En Italia, las tropas austriacas han vencido toda resistencia y un ejército francés repone al Papa Pío IX en Roma. El gobierno de Schwarzenberg inicia una insidiosa campaña de desprestigio contra el liberalismo del Parlamento de Frankfurt y traba alianza con el zar de Rusia para impedir que Prusia arrebate a Austria su posición dominante en el mundo germánico. La vieja monarquía austriaca de los Habsburgo sobrevivirá como imperio austrohúngaro hasta 1914. Su capital, Viena, vivirá unos años de esplendor cultural y se convertirá en el faro de una civilización elegante y cosmopolita. Sus clases adineradas harán brillar la literatura, la pintura, la música y las ciencias hasta cotas nunca vistas en Europa. Pero a la diatriba desintegradora del nacionalismo de sus pueblos solo podrá oponer la represión de una auténtica dictadura militar. La Revolución del 48 en Alemania. En el movimiento alemán se combinan dos pretensiones: la revolución liberal en el marco de los estados y el alzamiento nacional de signo democrático y unitario. Lo mismo que en Francia, la crisis agrícola, en particular la epidemia de la patata, la crisis financiera y los despidos por falta de usuarios suficientes en los ferrocarriles, producen en Berlín las llamadas sublevaciones del hambre. Las jornadas de marzo señalan el inicio del 48, primero provocada por las revueltas campesinas y en las capitales del sur, y unos días después la revuelta que se extiende hasta Berlín. Federico Guillermo IV, rey de Prusia, movilizó el ejército, pero quizá conmovido por los sucesos de Viena, antes de lanzarlo contra los amotinados, hizo una inesperada proclama el 18 de marzo en la que prometía una constitución liberal para Prusia y aceptaba la idea de una posible federación alemana. A pesar de ello, la oposición entre las muchedumbres de la plaza y el ejército desplegado en las calles hizo que las jornadas de insurrección terminaran en violentos y sangrientos combates. Aunque el ejército se hizo con el control de Berlín, finalmente el rey tuvo que aceptar la implantación de un gobierno liberal y de una dieta que fijaría las directrices de una nueva constitución. En la mayor parte de los estados alemanes se habían formado gobiernos liberales, los denominados gobiernos de marzo. Los diputados elegidos en todo el territorio de la Confederación para el Wahlparlament se reunieron con el consentimiento del rey en la iglesia de San Pablo de Frankfurt del Meno. Las sesiones se desarrollaron entre el 18 de marzo de 1848 y el 31 de mayo de 1849 y redactaron lo que se considera la primera constitución de Alemania, que atribuía la corona del nuevo Estado imperial a Federico Guillermo IV de Prusia. La Asamblea Nacional había sido dominada por entero por la clase comercial alemana y la clase media ilustrada. Los Junkers, o propietarios de tierras del norte de Alemania, que constituían el grueso de los oficiales del ejército prusiano, no estuvieron representados en ella, y al igual que los príncipes, la despreciaban, porque los parlamentarios eran considerados como simples charlatanes y en ningún caso admitían la soberanía popular. El rey de Prusia rechazó ser investido por el Parlamento, pues le parecía inconcebible que una corona imperial le fuera otorgada por la representación popular. Entonces los parlamentarios constituyeron un gobierno provisional, eligieron jefe del Estado al archiduque austriaco Juan, tío de Francisco José, un liberal que incluso había participado en sus deliberaciones. Pero los meses pasaban y durante las diferentes sesiones las posturas nacionalistas se fueron radicalizando. El Parlamento pretendía tener jurisdicción sobre cualquier territorio en el que hubiera población alemana. Así surgió la cuestión de la sucesión en los ducados unidos de Schleswig-Holstein, el primero de población danesa y el segundo de población alemana. Esta cuestión propició una compleja guerra entre Prusia y Dinamarca, en la que se vieron implicados los intereses rusos por el dominio del Báltico. En lo que aquí importa, supuso un reforzamiento del militarismo en Alemania y provocó una contraofensiva reaccionaria que terminaría por anular la labor de los parlamentarios liberales de Frankfurt. El orden volvía a imponerse en Europa. El mismo nacionalismo se iba a hacer ahora conservador. Con la unificación de Italia y de Alemania, los dos hechos más importantes de la política europea entre 1850 y 1870,
que no se hicieron desde las ideas democráticas y radicales de Mazzini y Garibaldi, ni las de los patriotas alemanes de la Asamblea de Frankfurt, sino que fueron producto de la diplomacia y de la guerra, y sirvieron ante todo a los intereses geopolíticos y dinásticos de los reinos de Cerdeña, Piamonte y de Prusia, respectivamente, y fueron obras de dirigentes conservadores, Cavour en Italia y Bismarck en Alemania. Pero respecto a lo sucedido después de 1815, la Europa posterior a las revoluciones del 48 no fue una Europa mística y absolutista como la de la Santa Alianza. El realismo de los nuevos dirigentes conservadores europeos hizo que a la larga los estados se configuraran, si bien gradual y limitadamente, de acuerdo con los principios políticos y las instituciones del liberalismo constitucional.